El Día de la temas micología. Actualmente de investigadores desde 2015 y en lo que respecta a sus funciones es responsable desde su creación de la Universidad Veracruzana. Bienvenido al Muchas Servicio gracias. Sismológico Nacional. Y voy a empezar preguntándote lo que le preguntamos a todos los que vienen. ¿Cuál fue tu experiencia más importante con un sismo que hayas vivido? Sí, separo en tres etapas por el momento tan diferente que fue cada una de ellas. El primer evento que recuerdo éramos muy pequeños, mis hermanos y yo, y fue un evento, yo aquí les pediría que tomáramos en cuenta que yo me ubico en la ciudad de Jalapa, entonces no es frecuente que tiemble. Ocurrió un evento, claramente lo percibimos, era algo totalmente nuevo para nosotros. Y ese fue un primer contacto con los sismos, tanto mis hermanos, también por mi atención. Una de ellas fue el hecho de potencial destructivo de estos fenómenos naturales y además una reacción que pese a la desgracia, pese a este acontecimiento, pone una carga emotiva diferente porque yo terminé la carrera en 1996 y comencé a hacer mi servicio social en la Facultad de Instrumentación Electrónica y lo que me ofrecieron fue trabajar con unos instrumentos portátiles, prácticamente no se utilizan ya los MQ800, unos sismógrafos analógicos, y me encargaba de mantener uno que estaba localizado en la ciudad de Jalapa. Veía los registros, me llamaba la atención, de repente sí se veía algún sismograma, pero en el sismo de 1999, que también fue percibido claramente en Jalapa, pues el ingrediente fundamental para mí era ahora ver si se había registrado por un lado. Y entonces fue por estas experiencias que decidiste dedicarte a la sismología. Fue parcialmente lo que coincidió en su momento cuando yo estaba terminando el servicio social y surgió la posibilidad de hacer la especialización en sistemas microprocesadores. Como creo que se había trabajado bien con estos equipos, me apoyaron en el sentido de darle continuidad a seguir operando con estos equipos, pero a la par se estaba consolidando el Centro de Ciencias de la Tierra. De hecho, en 2019 cumple 20 años de su fundación. Entonces coincidió una de las cuestiones que teníamos que abordar necesariamente en el Centro de Ciencias de la Tierra del Pico de Orizaba. Empezamos a hacer los trabajos de instalación con Senapred de una estación. Bien, pues ya empieza a ver el semáforo a amarillo fase 3. No sé si... Sí, es una cuestión más relacionada con aspectos volcánicos, sí está un poquito fuera de mi alcance. Bueno, pues ya regresamos a esta transmisión de Platicando con un Sismólogo con el doctor Francisco Córdoba Montiel. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos para responder a las dudas que tengan. Recuerden que Platicando con un Sismólogo es una transmisión de divulgación del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, estábamos con la pregunta de cuál es la relación que existe entre las erupciones del volcán Popocatépetl con los sismos que ocurren. Entonces, si pudiéramos continuar un poquito con eso. Sí, habría que diferenciar, puede ser que la pregunta vaya en los dos sentidos. Si estos eventos que ocurren al interior del edificio volcánico son distintos a cualquier otro evento que tenga un carácter eminentemente tectónico. Con esto me refiero a que no es muy probable que un evento importante produzca una erupción volcánica, un evento tectónico produzca una erupción volcánica, salvo que ocurran ciertas condiciones preexistentes. Por lo otro, sí es perfectamente normal que un volcán tenga actividad sísmica. De hecho, es el primer monitoreo básico que se realiza, aunado a otros tipos de monitoreo. Pero finalmente estas señales nos alertan del estado del volcán y si hay movimiento dentro del edificio volcánico. También Ivonne Plata había preguntado, ¿quién es el especialista que calcula la magnitud de los terremotos? Dice que inicialmente se da un valor y después se reportan un cambio en el valor de la magnitud. Bueno, lo que ocurre para
particularmente eventos de magnitud mayor a 4, hay que poner particular atención porque generalmente el sistema es automático. Ustedes pueden ver una primera localización preliminar, desde luego, y lo aclara antes de la intervención de los analistas. Realmente los expertos son los analistas, ellos hacen perfectamente bien su trabajo. El problema que hay a veces en este cambio aparente en los parámetros del sismo obedece a que conforme van llegando los datos al Servicio Sismológico Nacional, el cálculo se va haciendo más fino, pero eso no puede ser de manera inmediata. Entonces hay que tener esa precaución. Solamente cuando ocurren eventos mayor a 4 que se reportan automáticamente, hay que estar a la expectativa y a la espera del dato definitivo que es calculado por un analista. Sí. Cruz Barajas pregunta, ¿por qué no deja de temblar en el Istmo de Tehuantepec? Y la respuesta es que ni va a dejar de temblar. Es una zona evidentemente activa desde el punto de vista sísmico. Hay un proceso importantísimo, es el proceso más importante que ocurre en la República Mexicana. Entonces esto va a ser permanente. El asunto es que también hay que aclarar que hay una percepción de que está temblando mucho por dos cuestiones. Una que tiene que ver con la mayor instrumentación, tenemos más equipos en la República Mexicana, y también incluso los medios son más eficientes. Puede ocurrir un evento muy pequeñito, pero cosas que antes no se reportaban, ahora por las facilidades tecnológicas tenemos el dato de inmediato. Sí. Esmeralda Luna pregunta si esperamos un sismo fuerte en México debido a los sismos que han pasado en Oaxaca y Guerrero. Esa posibilidad, insisto, siempre está latente. El asunto de los sismos es un proceso cíclico y además, aunado a esto, estamos evidentemente en una zona que sísmicamente es muy activa. Es muy normal pensar que van a ocurrir permanentemente este tipo de eventos. ¿Con qué recurrencia? ¿De qué tamaño? Eso es impredecible. Sí. Marlene Cadena Fragoso pregunta, bueno, dicen que se prevé un sismo fuerte. ¿Qué tan cierto es esto y en qué se basan? ¿Y qué tan cierto es que los sismos son impredecibles? Posiblemente, en el caso particular de este evento, se refiera a lo que se espera en la brecha de Guerrero, pero aquí quisiera plantear dos escenarios posibles. Como parte del proceso de subducción que ocurre en las costas del Pacífico, la placa oceánica de Cocos se está hundiendo, literalmente de esa manera, debajo de la placa de Norteamérica, que es donde se encuentra la mayor parte del territorio de México. Cuando ocurre un rompimiento porque se acumulan demasiados esfuerzos, se deforma y finalmente se llega al punto de ruptura y ocurre el sismo, no se rompe toda la placa, se va rompiendo por segmentos. Entonces, una cosa que está pasando en esta región, en las costas de Guerrero, es que hay un segmento importante que no se ha roto en 100 años. Una de las primeras cosas que se puede pensar al respecto es que ese segmento, del cual se conoce el área, puede generar un evento importante. Pero ese es uno de los escenarios posibles. Había que también plantear la posibilidad de que esa zona tenga un deslizamiento, que es precisamente ese desplazamiento que se produce cuando se genera un sismo, que sea sísmico, es decir, se va dando gradualmente y no genera ondas sísmicas. Pero ese tipo de cosas seguramente en un estudio que se está realizando recientemente podrá discutirse más ampliamente. Ángel Cox pregunta si hay alguna preocupación por la escasez de liberación de energía en las placas durante estos meses y si hay, bueno, primero que nada pregunta si hay escasez de liberación de energía. Yo creo que se refiere a que últimamente ha habido pocos sismos, no sé. Es que tenemos que pensar que la distribución de los sismos es importante, que no es propiamente por temporadas. Si lo viéramos las gráficas, eso se ve en los reportes anuales que hace el Servicio Sismológico, pues al ver la sismicidad en una gráfica de barras por meses, notamos que la sismicidad es más o menos constante, salvo cuando ocurren eventos importantes como los de septiembre de 2017, que evidentemente van acompañados de una serie de réplicas que hacen de repente ver desbalanceado esta distribución de sismos. Pero actividad sísmica tenemos todos los días. Claro.
Pedro Álvarez pregunta con respecto a la falla de Anatolia en Turquía y dice que si esta podría afectar a México. No, definitivamente no, por la distancia. Nosotros tenemos que considerar que son 5 placas en interacción que afectan a México. Javier Mendoza pregunta ¿cuál es más peligrosa, la brecha de Tehuantepec o la brecha de Guerrero? Bueno, son 2 escenarios bien diferentes y depende cómo se quiera evaluar el peligro. En el orden de magnitud quizás puedan producir eventos similares, sin embargo nosotros tenemos que pensarlo en función del riesgo sísmico y eso ya involucra otros factores como la vulnerabilidad, la distancia al epicentro y otras cuestiones muy puntuales. Pero pueden ocurrir 2 eventos importantes en esas zonas, se están esperando en ese sentido. Damián Montejo pregunta ¿por qué ha habido tantos temblores en Chiapas y Oaxaca? Más o menos ya lo habías contestado. Sí, me parece, y bueno, la respuesta es exactamente la misma. Son zonas donde está el proceso más importante, el proceso tectónico más importante en México. En consecuencia vamos a tener sismos en cantidad importante todo el tiempo. Juan A. Cárdenas Prieto pregunta ¿cuál es la probabilidad de que la Ciudad de México sea epicentro de un sismo grande? ¿Y a qué se deben los microsismos que ocurren en la Ciudad de México? De hecho, esa pregunta es muy interesante. Recientemente se ha tenido una secuencia sísmica en la Ciudad de México. Esto obedece a fallas que existen de manera local. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, cuando pensamos en la Ciudad de México, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de los sismos en la costa. Nuevamente, los sismos más importantes, más grandes en magnitud, ocurren en la costa porque hay las condiciones tectónicas. Ahí estamos hablando que es la interacción entre 2 placas y esto implica grandes cantidades de energía. Pero eso no significa que pueda haber rupturas, que pueda haber fallas en algunas otras partes, sobre todo en todo este eje volcánico que atraviesa México y donde se encuentra el Valle de México. Hay esfuerzos, por lo tanto hay fracturas, pero estas fallas son pequeñas comparadas con las que ocurren en otras regiones. Les recordamos que esta es una transmisión de divulgación del Servicio Sismológico Nacional, en donde tenemos a un especialista contestando a todas sus preguntas en vivo. Y hablando de sismos pequeños, preguntan si realmente hubo sismos cercanos a Jalapa y si puedes platicar un poquito de ellos. De hecho, es parte de un trabajo que estamos realizando con colegas del Instituto de Geofísica. En lo que va del año, en 2019, me parece que es hasta el 21 de septiembre, en una zona bien definida cercana a la ciudad de Jalapa, hemos registrado 35 eventos, se han reportado por el Servicio Sismológico Nacional. Parecieran ser todos del mismo tipo. Y una cuestión que nos resulta evidente es el planteamiento de esta actividad en función del sismo de 1920, porque esta área grande que estamos estudiando en este momento tiene embebida la zona epicentral del sismo de 1920. No significa que se trate de la misma falla. Lo que podemos decir inmediatamente es que evidentemente sí hay actividad sísmica, sí hay fallas activas en esa zona. Sandra Peña pregunta si es verdad que las costas de Guerrero y Oaxaca y las demás costas mexicanas están retrocediendo y si es posible que haya un tsunami. No tengo la certeza a qué se refiere con que están retrocediendo. El proceso tectónico que ocurre en las costas mencionadas es que 2 de las placas oceánicas que interactúan en México, la placa de Rivera y la placa de Cocos, están en un régimen de convergencia con la placa de Norteamérica. Como resultado de este proceso, estas 2 placas se hunden, son más pesadas, se hunden debajo de la norteamericana. Entonces el proceso es de convergencia. Obviamente esto lleva millones de años y seguramente debajo de lo que nosotros vemos en un mapa como placa norteamericana se encuentra parte de estas 2 placas. En lo que se refiere al tsunami, hay una condición que debe ocurrir para que ocurra un tsunami. Es importante, es fundamental que el sismo que lo genera ocurra en la corteza oceánica.
y que genere una columna vertical que desplace el agua. Si no hay esa condición, no ocurre un tsunami. Esto es en contraposición a la situación tectónica que tenemos en Baja California, donde las placas están en contacto lateral, no se separan, tampoco convergen, simplemente pasan de lado una de otra. Es como si quisiéramos hacer una ola en la piscina. Si movemos la mano en la dirección horizontal no generamos olas, pero si generamos columnas, lo movemos en la dirección vertical, evidentemente sí vamos a producir una ola. 12G pregunta si Zacatecas está libre de eventos sísmicos, porque antes se decía que jamás se sentiría un sismo ahí, pero parece que en la actualidad está cambiando. Quizás no es que esté cambiando, seguramente hay más conciencia nuevamente derivado de este proceso de muchos años donde el Servicio Sismológico ha ampliado su red, pero definitivamente ninguna parte del país, ninguna región está exenta de sismicidad. Lo que tenemos que pensar que la sismicidad es diferente en cada una de las regiones. No es lo mismo la sismicidad en las costas del Pacífico que en la región del Golfo, que en el norte de la República Mexicana. Sí, en ese sentido, Osvaldo Mor Trans pregunta, ¿a qué se deben todos los terremotos que han sucedido en gran parte del mundo? Ese es el proceso normal. Si nosotros echáramos un vistazo a un mapa que graficara precisamente todos los eventos, al menos de 1900 para acá, veríamos que hay regiones bien características, una en particular se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, y es una zona que está llena de epicentros que delimitan perfectamente las zonas de contacto de las placas tectónicas, particularmente los procesos de subducción. Pues ahí están ocurriendo normalmente este tipo de eventos. Eso es muy normal, es parte de la dinámica del planeta. Este contacto que existe en las placas genera sismos de manera permanente. Óscar Joel González Rodríguez pregunta, ¿por qué hay tantos hundimientos de tierra? Depende a qué lugar se refiera. Eso habría que verlo. Si obedece a cuestiones geológicas locales, no necesariamente puede ser por eventos sísmicos. Pueden estar relacionados de alguna manera, pero tendríamos que saber el contexto geológico y tectónico de las regiones de interés. Marieta Castle pregunta, ¿ya se tienen mapas del país en el que se pudieran ver las zonas con movimientos más fuertes y en los que hay menor riesgo? ¿Ese mapa está publicado? Sí, hay mapas de este tipo. Esto lo pueden corroborar en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que tiene mucho trabajo al respecto. Y ella misma pregunta o pide si podrías platicar de qué se trata la licuefacción. La licuefacción es un fenómeno en el que por el contenido de agua en ciertas zonas que son básicamente sedimentos, al paso de un evento se producen efectos importantísimos de amplificación, pero con este movimiento y esta cantidad de agua que existe en el terreno en cierta zona, prácticamente esa zona se viene abajo, se vuelve totalmente vulnerable. El terreno se vuelve sumamente blando y produce daños muy importantes. Carlos BH dice que acaba de haber un sismo. ¿Qué probabilidad hay de que pueda haber uno de mayor magnitud? ¿Y por qué han ido incrementando la magnitud? Contesto al revés, la magnitud no se ha incrementado, la escala se mantiene. Eso es porque la magnitud es una medición absoluta de la cantidad que libera, de la cantidad de energía que libera un sismo. Es la manera que nosotros tenemos de cuantificar lo que es el evento en sí mismo. Si ocurre un evento en un cierto lugar, un evento importante, lo más probable es que ocurra una secuencia de réplicas. Pero también pudiese ser el caso que se trate de un sismo premonitorio, que no siempre se produce. Entonces habría que estudiar particularmente ese evento y ver en los sucesivos si se da efectivamente esa secuencia de eventos. Sí, Javier Mendoza pregunta si los últimos sismos en Oaxaca podrían ser predecesores para un sismo considerable en la brecha de Tehuantepec.
La posibilidad existe, sin embargo, saberlo de manera inmediata eso es muy complicado. Pudiese ser que no. Pudiesen ser fenómenos totalmente normales del proceso que se tiene en esa zona del país. Carlos Reyes pregunta, ¿qué se sabe del volcán Chichonal? ¿Si provoca sismos o ya no? El volcán está monitoreado. Recuerden que tuvo una actividad eruptiva reciente en 1982 que colapsó buena parte del edificio. Se mantiene en vigilancia. Seguramente sí hay sismicidad, pero no se tiene conocimiento que en este momento represente algún peligro. Julia Barrón pregunta si se están monitoreando las placas. Las placas se pueden monitorear básicamente de las dos maneras que se hacen actualmente, que es a través de estas estaciones que tienen sismómetros, sensores enfocados a la medición de sismos, pero también hay otros sensores que se proveen en este tipo de estaciones que se llaman GPS. Son GPS de muy alta precisión y que nos pueden dar una idea del movimiento que está habiendo de las placas tectónicas. Corazón de Diamante pregunta, ¿qué tan probable es que ocurra un terremoto en estos momentos? Casi me dan ganas de voltear a ver la pantalla aquí del servicio sismológico, que es lo que estamos viendo, el monitoreo en tiempo real. Puede ocurrir, puede ser que no, o más al rato. Elba Olmedo pregunta sobre la sismicidad en Monterrey o en Nuevo León en general. Sí, ahí hay un trabajo importantísimo entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Servicio Sismológico Nacional. Se tienen dos estaciones que están integradas a la red del Servicio Sismológico Nacional. Ese es un punto importante. El éxito en este tipo de estudios radica en tener una mejor distribución de eventos, de estaciones para registrar mejor estos eventos. En particular, también hay otro ejercicio muy interesante que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, también en colaboración con el Servicio Sismológico, para que cada vez que ocurre un sismo importante, ellos presentan un mapa de intensidades que divulgan prácticamente de manera inmediata. Antonio Raya pregunta sobre los sismos que han ocurrido en Lomas de Chapultepec, si es que hay fallas ahí o a qué se deben. Evidentemente, si ocurre un sismo es porque existe una falla, existe una ruptura. Sí las hay, ya lo mencionábamos previamente, generalmente son sismos pequeños por las condiciones locales. Y sería bueno que nos explicaras un poquito la diferencia entre magnitud e intensidad, porque a veces mucha gente se confunde. Sí, la diferencia entre magnitud son dos maneras de medir los sismos, pero una tiene que ver con el tamaño del evento. Es como lo decía hace un momento, es una medida absoluta. Esta energía que libera un sismo está asociada básicamente a tres cuestiones. Lo que es el área de ruptura. Recuerden que aunque nosotros vemos en los reportes del servicio sismológico la coordenada de un punto, no significa que la ruptura es un punto. Realmente lo que se rompe es un área. Entonces, el tamaño de esta área, la rigidez del material involucrado y lo que conocemos nosotros como dislocación, que es precisamente lo que se movió esta área, son lo que define el tamaño de un sismo. Eso tiene su escala propia y es importante tomar en cuenta que siempre es el mismo valor independientemente de donde nos encontremos. Cuando hablamos de intensidad, el asunto es bien diferente. La intensidad tiene que ver con la percepción o con los daños que produce el sismo en una cierta zona. Y esto no necesariamente es igual en todos lados. Evidentemente, si estamos muy cerca del epicentro, esperamos que las intensidades sean altas. Y conforme nos vamos alejando del mismo, las intensidades van disminuyendo, pero también hay que añadir que para determinar la intensidad se depende además de lo que es propiamente el sismo, la propagación de las ondas a través del medio, la geología local donde estemos e incluso la estructura,
Por eso vemos particularmente estos efectos que se producen en la Ciudad de México, pese a sismos como el de 85 que ocurren a 350 kilómetros de la ciudad. Hay unas ciertas condiciones que hacen que se perciba y que cause daños de manera diferente a otros puntos. Entonces son dos maneras de definir el tamaño del sismo, pero una es particularmente enfocada en función de los daños. Sí, muchas gracias. Kenny Salas pregunta, ¿por qué estuvo temblando en Nayarit hace unos meses, más o menos a principio de año? Y si esto se podría deber a las presas. Es muy difícil. Habría que analizar esos eventos y sobre todo su magnitud, pero por la ubicación de Nayarit podríamos pensar más que se debe a la situación tectónica local. Uh-huh. Emanuel Morales pregunta si se está monitoreando el pico de Orizaba. Sí, ese es un compromiso y una tarea que venimos realizando desde 1998 y donde participa el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, la Universidad Veracruzana y el Servicio Sismológico Nacional. En este momento tenemos 2 estaciones que están en operación y estamos en la expectativa de instalar una tercera en el corto plazo. Perla Hernández pregunta sobre el SASMEX. No sé si nos podrías platicar un poquito cómo funciona la alerta sísmica, y hay que aclarar que la alerta sísmica no depende del Servicio Sismológico Nacional. Sí, este sistema es muy importante y consiste en una red de sensores distribuidos en ciertos puntos de la República, particularmente en las zonas costeras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La finalidad y la ventaja que tiene este sistema es que si pensamos en la Ciudad de México, cuando ocurre un evento importante en la costa del Pacífico, tenemos tiempo razonable para poder evacuar los edificios. Esto es, insisto, por la distancia que existe entre el origen posible de los sismos y la ubicación de la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo hacen estos dispositivos? Realmente ellos tienen implementados, esta red de sensores tienen implementados algoritmos que lo que buscan es detectar un umbral mínimo de posible evento, y en este caso en particular es de magnitud 6. Cuando estos equipos y sobre todo más de uno detectan que posiblemente el evento que está ocurriendo en ese momento es mayor a esa magnitud y hacen la votación correspondiente, entonces se envía la señal. Es decir, no es que un solo sensor tome la decisión, es un grupo de sensores que toman esa decisión conjunta. Esto da como 50 segundos, un minuto de tiempo para poder evacuar, siempre y cuando los sismos vengan de allá. Si vienen de otro punto del país, la situación cambia de manera radical. Sí, muchas gracias. Javier Mendoza pregunta, ¿qué significa sismo silencioso? Sismo silencioso como lo platicaba hace un momento, cuando ocurre un sismo, lo que se rompe es un área de ruptura, no es un punto. Esta área se disloca, se mueve una con respecto de otra. Y esa dislocación, que normalmente es de manera repentina, es lo que genera las ondas sísmicas. Pero puede ocurrir que la zona de contacto entre las placas, digámoslo así, esté lo suficientemente lubricada como para que resbale. Entonces, efectivamente hay un proceso, hay una ruptura presente, hay una dislocación que es el movimiento entre esas dos placas, pero no se generan ondas sísmicas. Esto no lo veríamos con los sismómetros convencionales, tendríamos que utilizar otro tipo de sensores como lo son los GPS. Omar Soto pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la brecha sísmica que se detectó entre Colima y Jalisco? ¿Esto puede favorecer una erupción volcánica en el volcán de Colima o un evento eruptivo en el volcán, en algún otro volcán? Y es complicadísimo, habría que estudiar de lleno, así como se está haciendo en este momento el estudio formal de la brecha de Guerrero. Entonces tendríamos que movernos al caso de Colima y sobre todo a partir de datos de instrumentos poder hacer un estudio con mayor certidumbre.
Fercho pregunta si después de los sismos, que dice que después de los sismos de Chile se ven muchos sismos ahora en México, que si se podría pensar en una migración sísmica. Es muy complicado, realmente es mucha distancia la que hay de por medio. Yo considero que se puede descartar, aunque en algunos casos sí se puede ver este tipo de cuestiones, sobre todo si se tratan de sismos muy grandes, en eso sí hay que hacer particular énfasis. Alberto BH pregunta si los sismos ocurridos en las últimas 24 horas quiere decir que viene un sismo de mayor magnitud. No se sabe y lo mismo podrá pasar las siguientes 24 horas, seguramente va a seguir temblando, pero eso no nos da los argumentos suficientes como para pensar, dado que no podemos predecir un sismo, que vendrá uno importante a continuación. Y por último, Manuel Ernesto Aguirre comenta que el comportamiento de los animales muchas veces cambia cuando va a venir un sismo, si esto puede ser útil para la prevención. Sí se sabe, sí se tiene conciencia, sobre todo porque se conoce que algunos animales por el contacto con la tierra, ellos perciben las vibraciones, no antes de que ocurra el evento, eso es lo importante, sino que ya el evento ocurre quizás a una distancia relativamente lejana, ellos alcanzan a percibir primero las vibraciones. El problema es cómo extraer esa información y darle un propósito. Bien, pues por ahora terminamos la transmisión con esta pregunta que preguntan de la estación PPIG, que es la estación del Popocatépetl, ¿por qué no se está transmitiendo la señal ahorita en nuestra página de internet? Y les decimos que lo que pasa es que esta estación tiene problemas eléctricos. Sin embargo, el volcán tiene un monitoreo continuo de parte del CENAPRED y ahí existen otras 8 estaciones sismológicas, respondiendo a la pregunta de Viridiana Izquierdo. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan seguido esta transmisión, nos disculpamos por los problemas técnicos y los invitamos a que estén pendientes de las próximas transmisiones de Platicando con un Sismólogo. Buenas tardes. Días. No.